En teoría no debería haber existido un tercer video con respecto a este tema, pero no deja de parecerme por demás curioso lo que ha estado ocurriendo con estas series, o lo que ocurrió, dependiendo de cuándo vean o cuándo se publique este video. Para empezar, durante esta temporada hubo algunas cuantas series las cuales terminaron sin dueño en varios lugares del mundo. A este tema ya le tengo dedicado todo un video aparte, pero eso termina por ser algo por demás natural. Hay animaciones que no a todas las empresas les interesan, siendo ese uno de los motivos más importantes, ya que si la plataforma o distribuidora local no le ve mucho sentido a tener una serie en particular, pues entonces no la va a adquirir. Esto era algo que ya ocurría desde hace mucho tiempo, solo que hoy en día con el asunto del streaming resulta mucho más fácil poder conocer dónde termina cada serie, pero más fácil aún conocer dónde no está disponible. Y también se puede saber cuál es la empresa que la tiene en su poder, lo que termina por dictar qué tan fácil o difícil puede ser para algunas empresas o no adquirirla, claro, sin dejar de lado también su capacidad económica. Para este punto nos interesa hablar de dos series en particular, Shaman King Flowers y Mahou Shoujo ni Kogarete, que para fines de este video y mi capacidad de dicción, nos dirigiremos a esta última también por su nombre en inglés, Gushing Over Magical Girls. Ya que lo que ha ocurrido con estos dos contenidos en diversos lugares del mundo plantea algunos escenarios un tanto interesantes. Primero empecemos por la que menos dolor de cabeza puede generar, Shaman King Flowers. Para eso hay que responder la duda de por qué no está en Netflix. Bueno, pues se podría asumir que simplemente no la quisieron. ¿Es esta la primera vez que Netflix no adquiere una secuela? Pues no, de hecho ya ocurrió con otras cosas como Eden Zero temporada 2. ¿Por qué Netflix no las quiere o no las adquiere? Pues esto puede deberse a varios motivos y realmente no hay uno oficial, ya que cuando se trata de adquisiciones, Netflix suele ser de los más herméticos en ese sentido, pero digamos que son consecuencias de su propio modelo, ya que las series no pueden alcanzar un cierto pico de popularidad, por lo que la plataforma simplemente decide ya no adquirir nada de la franquicia, o al menos no hacerlo en emisión simultánea. Aquí también podemos dejar en claro que no porque Netflix tenga una primera temporada o incluso una segunda, significa que está obligado a adquirir lo que antecede o lo que sigue de la franquicia. Esto porque funcionan como dos licencias o permisos diferentes. Puede que en algunos casos Netflix sí pueda negociar lo que procede o antecede de una serie, pero en otros no por diferentes motivos. Sea cual sea el caso, para fines de este video simplemente tomaremos como principal motivo para no adquirir esta secuela a diferencia del remake de 2021 porque no obtuvo el rendimiento esperado, aunque hay otro escenario que plantearemos más adelante. Para seguir hay que respondernos la pregunta de ¿quién tiene los derechos de la serie? Pues me gustaría plantear dos escenarios, aunque en realidad solo uno termina por tener más bases que el otro. Primero vayamos por el más factible, Mediatun. Esta empresa de distribución francesa que también se hizo con los derechos de la segunda temporada de Eden Zero, otra secuela que Netflix no adquirió en su momento. Pero ¿de dónde surge esta idea? Digo, al buscar una nota en donde se hablara de esta adquisición realmente no encontré nada. Pero vayamos por partes. Mediatun es una empresa que tiene varias vertientes de negocio. Una de ellas es Mediatun Licensing. Esta es la parte que se encarga de manejar las licencias de contenido de Mediatun. Y no solo tienen anime en su poder, también tienen mucho de otro tipo de contenido. Mediatun como tal forma parte de Media Participations, siendo una subsidiaria de estos, y Media Participations es el accionista mayoritario de la plataforma conocida como ADN o Animation Digital Network, la cual en su momento tenía trazando a Crunchyroll como Abyss Media, pero luego de la disolución del grupo que conformaban las dos antes mencionadas, conocido como Crunchyroll SAS, Mediatun se convirtió en el accionista mayoritario de ADN. Una vez que Crunchyroll y Viz Media quedaron fuera de la ecuación, la compañía recibió un nuevo nombre, ya que para ese momento se llamaban Anime Digital Network, esto porque solo tenían anime, y sí, actualmente tienen un montón de ese tipo de contenido, pero la plataforma recientemente se encargó de impulsar animaciones francesas originales. ¿Por qué hago recuento de todo esto? Bueno, porque entonces es medio correcto establecer que varias de las adquisiciones de ADN tienen mano de Mediatun, ya que dichas adquisiciones pueden o no pasar por sus manos. Esto no quita que ADN por su cuenta pueda adquirir contenido y venderlos ellos directamente. Si buscamos series como por ejemplo Run for Money de Toei Animation, esta se encuentra en Prime Video, en Francia, y si buscamos en el apartado de detalles, que en muchos casos funciona como el apartado de editores de Crunchyroll, nos daremos cuenta de que quien vende la serie es la gente de ADN, sin que Mediatun tenga intervención directa, ya que estos funcionan como un ente aparte o pueden hacerlo. Esto se comprueba con cosas como que si vamos a la página de Mediatun, nos daremos cuenta de que no tienen en su poder todas las series que se encuentran dentro de la plataforma ADN.
Una vez que ya establecimos la relación entre Media Participations, Mediatoon y ADN, podemos tomar en cuenta que los primeros en anunciar quién tendrían la serie fuera de Japón fue la gente de ADN, en donde dejaban ver varios de sus próximos estrenos. Pero si antes establecí que algunos animes o no pueden pasar por Mediatoon, ¿qué me hace pensar que este sí pasó por ellos? Bueno, pues si vamos a la página de Mediatoon nos daremos cuenta de que esos tienen Shaman King, el remake en su poder, por lo que es pertinente, o al menos lo veo así, en este escenario planteado decir que en efecto, la licencia proviene de Mediatoon. Otro dato que no está de más mencionar es que mientras realizaba la búsqueda para adquisiciones recientes de Mediatoon me di cuenta de algo, y es que su página parece no ser la mejor para buscar, ya que no se actualiza tan rápido, o al menos no como debería. Me explico, ya sea en su versión en inglés o en francés, al buscar y añadir el filtro del anime para los contenidos, Eden Zero temporadas no hacía su aparición entre todos los contenidos que tienen. Sin embargo, si se quita ese filtro de búsqueda, pues Eden Zero temporadas sí aparece. Con respecto a la actualización de la web o los contenidos, no aparece Monsters Damnation, una de las adquisiciones más recientes de Mediatoon, con o sin el filtro del anime. Y buscando entre otras divisiones de Mediatoon, pues tampoco hacía su aparición, a pesar de que se haya anunciado que tenían la licencia para los derechos fuera de Asia. Siguiendo con este escenario en donde Mediatoon es el dueño de esta licencia, esta cumple con los factores que también cumplía Eden Zero temporada 2. Es una secuela que Netflix no quiso, y lo más importante es que fue anunciada primero por ADN en sus redes sociales, con varios meses de anticipación, con la diferencia de que días antes de la emisión de la serie, se dejó en claro que los derechos internacionales eran de Mediatoon en asociación con Kodansha, los dueños originales de la licencia. Lo que se tradujo en que todo el mundo que la quisiera pues la tenía que comprar a ellos, así como se puede comprobar en el apartado de editores de Crunchyroll. Justo antes de plantear este primer escenario, comenté que en algunas ocasiones una empresa no adquiere un título porque otra empresa se los gana o los adquiere antes, y hablé específicamente de Netflix. Bueno, pues dicha plataforma sí ha colaborado junto con Media Participations. Cuando se anunció Monsters Mercy Dragons, el primero que salió a decir que iba a tenerlo en su plataforma fue ADN, y posteriormente Netflix. ¿Pero por qué fue esto? Bueno, pues resulta que Media Participations se había hecho con los derechos de distribución de la serie fuera de Asia, por lo que quien la quisiera se la tenía que comprar a ellos, incluido Netflix. De hecho, me atrevo a decir que ese fue el principal motivo por el cual la serie no pudo recibir el sello de original, porque era un anime distribuido por un tercero. Pero Netflix pagó por la exclusividad, pues no, ya que Media Participations o Mediatoon se lo terminó vendiendo a la gente de Yamato Video en Italia, para que pudiera verse mediante Prime Video en su canal conocido como Anime Generation. Este último movimiento pone a la empresa francesa con una gran capacidad para negociar, pero sobre todo una gran capacidad económica, la cual buscan expandir, ya que también se han encargado de llevar ADN a Alemania, pero eso ya es tema para otro día. Un último dato antes de seguir es que no todos los animes que Media Participations, ADN o Mediatoon tienen en su poder significa que lo pueden vender a quien quieran, ya que no de todos tienen los derechos internacionales, a excepción de los que se han ido anunciando recientemente. Esto lo comento porque en su sitio web aparecen cosas como Naruto, Hunter x Hunter, Fruits Basket y varios otros títulos, los cuales al menos de este lado del mundo pertenecen a empresas como Viz Media y Funimation, ahora Crunchyroll. No hay que perder de vista que es una distribuidora francesa y el 95% de sus animes licenciados solo son para dicho territorio. Dejando de lado todo el primer escenario, podemos plantear el segundo, el cual es mucho más sencillo, y es que la licencia de esta serie le pertenece de manera internacional al comité de producción de la serie, es decir, a los japoneses, pero si me lo preguntan me inclino mucho más por el escenario de Mediatoon. Al principio comentaba que me parecía un tanto curioso el asunto de la distribución de estas dos series, pero ya llevamos un buen rato y aún no comento realmente qué fue lo que me pareció curioso. Bueno, eso es que prácticamente todos los servicios que no fueran ADN fuera de Japón habían adquirido la serie con retraso, es decir, no empezó en simulcast real. Para empezar con esto hay que tener en cuenta que el hecho de que una serie empiece con retraso puede deberse a varios motivos, ya sea por la infraestructura de quien lo adquiere o porque así se estipulen los contratos. De hecho, esto de los retrasos y demás es algo que también ocurre en Japón, bien puede ser porque no tienen tanta participación en el comité o porque así se establece una ventana de exclusividad para ciertos canales y o servicios, además de que cada dueño de cada serie puede establecer una cadencia específica para esta. Normalmente en los servicios de streaming se suele acostumbrar a que solo sea una media hora o incluso una hora o un poco más o un poco menos,
pero en ocasiones, la cadencia del estreno internacional en servicios puede llegar a ser hasta de un día completo. Pero estas son cosas que como espectador son un tanto difíciles de conocer, ya que pues solo está en los contratos. Eso no quita que sean cosas que se establezcan desde antes del estreno de la serie y se puede constatar en cosas como en las páginas oficiales de estas. En el caso de Flowers, la serie se estrenó el 9 de enero en TV Tokyo y sus filiales. Cabe destacar que a diferencia de la serie que veremos más adelante, aquí solo existe una versión, al menos para emisión simultánea, ya que pues queda la versión de formatos caseros, que quizás agregue o corrija algunas cuantas cosas. Esto de que solo exista una versión de la serie afecta de manera positiva porque en muchas ocasiones los servicios solo pueden adquirir una que tiene algo de censura o ciertas modificaciones, pero eso ya lo he comentado antes. Si quisiéramos hacer un contraste, tenemos que Tales of Wedding Rings también tiene solo una versión, que es la que Crunchyroll compró. Es por eso que en algunos momentos en los que se podría esperar un tipo de censura en específico pues no la hay. Eventualmente, 3 días después, la serie llegó al canal ATX, el cual probablemente conozcan por emitir versiones con menos censura de algunas series, pero como ya había comentado antes, aquí solo hay una versión. Esto de que las series lleguen con una cadencia específica y que alguna versión termine amarrada a un servicio o servicios en particular es algo que suele ocurrir todo el tiempo, tanto dentro como fuera de Japón. Esto se puede comprobar volteando a ver otra serie, por ejemplo, uno de los animes de los que hablé en el segundo video que incluía más series que el par que estamos viendo aquí, Isekai no Yu, la cual fue adquirida en lugares como Latinoamérica por Anime Onegai, en donde la serie solo pudo llegar hasta el 14 de enero, con su versión con censura. Porque la versión sin censura se estrenó el día 11 de enero, pero solo iba a llegar al servicio de Coolmix, que como dato curioso, esta serie en realidad es distribuida por MyTheaterDD. Así se puede comprobar en el apartado de detalles de Prime Video, en donde también tienen la versión con censura, pero lo curioso es que las fechas de publicación corresponden a la versión sin censura. Dejando de lado lo anterior, continuemos con Flowers. El 9 de enero, la serie llegó a varias plataformas en Japón. Ya he comentado antes que de aquel lado las licencias funcionan de maneras bastante distintas, y prácticamente cualquier plataforma se queda con cualquier serie que quiera. Sí hay exclusivas, pero no es algo que se acostumbre demasiado. Las plataformas a las que llegó la serie el 9 de enero fueron The Anime Store, Nico Nico y varias más. Eventualmente, el 13 de enero llegó a servicios como Hulu, Netflix y Unext, para el mismo 15 de ese mes llegar a Douga Flat, y un día después, es decir el 16 de enero, llegar a Movie Full Plus. Lo importante es que hubo plataformas que sí pudieron quedarse con la emisión desde su inicio, y hubo una cadencia de unos 4 o 6 días con respecto a su emisión original en algunos servicios. Eso en Japón y varios lugares de Asia, pero ¿qué ocurrió en Occidente? Bueno, pues el primero en anunciar que tendría la serie fuera de Japón fue la gente de ADN, desde julio del año pasado, y creo que anunciarla con tanta anticipación, pues dejaba en claro que habían hecho las negociaciones desde mucho tiempo atrás. Y pues finalmente la serie arribó a ADN el 8 de enero, o al menos eso dice una publicación suya en Twitter, pudiendo llegar al parecer de manera anticipada. Unos cuantos días después, la serie había sido anunciada por Yamato Video, el 11 de enero para ser más específicos, en Italia, y tan solo un día después se encargaron de ponerse al corriente con la serie, estrenando el primer capítulo de esta y los demás sin ningún tipo de complicación, porque no había pasado mucho tiempo desde la emisión de la serie. Ese mismo 11 de enero, el canal francés conocido como G1 también anunció la adquisición de la serie, pudiendo ponerse al corriente sin mayor problema. Y durante varias semanas eso dejaba lugares como Norteamérica y Latinoamérica sin muchas noticias de la serie. Bueno, y no eran los únicos. En España nadie la había anunciado, hasta que en Latinoamérica Anime Onegai el 24 de enero dio a conocer que la serie tendría emisión en su plataforma. Todo esto fue antes de su stream de noticias mensual, en donde daban a conocer sus estrenos. Y esto de que sean adquisiciones de último minuto, pues no es la primera vez que ocurre, pero en su noticiero semanal realmente no comentaron nada con respecto a una fecha tentativa de lanzamiento o algo así, lo cual tiene bastante sentido, por lo que comentaba antes. Pero sumado a su estrategia de los estrenos condicionados por el doblaje, la serie verá la luz el 28 de febrero, porque no solo se trataba de coordinar el doblaje latino, sino también el doblaje portugués, terminando de romper el patrón de la gran mayoría que se había podido poner al corriente unos cuantos días después, ya que únicamente lo habían hecho de manera subtitulada.
Aún así, aunque la anterior plataforma vaya a ser la última en estrenar la serie, no fue la última en anunciarla, ya que en España la gente de Yono Media la anunció el 12 de febrero, y el 14 estrenaron el capítulo 1 y el 6, únicamente de manera subtitulada en su plataforma Yono Play. Esto dejó que lugares como Norteamérica no tuvieran la serie ni con doblaje ni de manera subtitulada, al menos al momento de escribir y grabar esto. Pero ¿cuál fue el motivo por el cual todas las negociaciones se tardaron tanto? Pues me gustaría decir que existe un motivo fehaciente, pero en realidad no. Se lo puedo atribuir a varias cosas, siendo el más probable la capacidad de negociación de cada empresa y el saber quién tenía la licencia o a dónde había ido a parar, además de si era exclusiva o no. Por ejemplo, Yono Media no negocia todos sus simulcast con tanta antelación, como el que veremos más adelante, que es Majo Shoujo ni Kogarete, que lo anunciaron una semana después de que empezara la emisión de la serie, cosa que no ocurrió por ejemplo con Eden Zero temporada 2. Y aunque en algunos casos el retraso de Flowers haya sido mayor, pues a final de cuentas la serie sí pudo llegar, algunos priorizando unas cosas sobre otras. Bueno, una vez que dejamos de lado a los chamanes, ahora tenemos que pasar con las chicas mágicas, la cual también terminó repartida en varios lugares. Pero en este caso no nos interesa hablar tanto de que terminó llegando con atraso a algunos lugares, sino en las versiones que se manejan en varios territorios. Lo primero es que existen tres versiones de la serie. Bueno, al menos al momento solo existen dos, pero se sabe que en total van a existir tres. La primera es una versión con toda la censura posible, tanto en audio como en video, porque se emite en canales que no permiten que algo sea tan explícito, a la cual nominaremos como la versión de Tokyo MX. Mientras que existe otra versión sin menos censura, que no tendrá censura en audio, pero sí en momentos puntuales del video, a la cual denominaremos como la versión de ATX. Este canal emite versiones menos censuradas de las series o en ocasiones versiones con nada de censura, pero en este caso la versión sin nada de censura estará disponible únicamente en las versiones Blu-ray y DVD de la serie, esto decidido por la misma producción, por lo que realmente no hay mucho o nada que se pueda hacer. Cabe destacar que en este caso los servicios de streaming pueden adquirir dos versiones para su transmisión en estos, la de Tokyo MX y la de ATX. Esto lo menciono porque en ocasiones es imposible adquirir estas últimas versiones con menos censura hasta después de su emisión, debido a que se firman acuerdos de exclusividad con algunos canales o plataformas en Japón para pasar versiones en particular, y las plataformas no los pueden adquirir sino hasta que termina ese periodo o acuerdo de exclusividad. Es imposible saber cuándo el usuario qué versiones se pueden adquirir y cuáles no, porque solo lo saben quienes negocian las licencias, sumado a que este tipo de contenido con tinte ecchi normalmente no suele ser tan querido por las plataformas en general, por lo que es bastante difícil conocer cada caso de manera particular, pero en ocasiones el contenido sí le interesa a la plataforma y tiene la posibilidad de adquirir otra versión, así como Crunchyroll y Aremi The Labyrinth. Con lo anterior sobre la mesa, así como con Shaman King Flowers, hay que responder la duda de quién tiene la serie. Si nos vamos por fechas, tenemos que los primeros en anunciarla fueron la gente de Animoon, en Alemania. Cabe destacar que esta distribuidora solo tiene jurisdicción ahí, ya que en ninguno de sus comunicados se menciona que se hayan hecho con los derechos internacionales. Dicho anuncio se dio a conocer el 24 de diciembre, donde Animoon dejó en claro que se habían hecho con las tres versiones de la serie, la versión de Tokyo MX, la versión de ATX, y que además también iba a haber un lanzamiento en formatos caseros, sin ningún tipo de censura o corte, incluso anunciando el número de volúmenes y cuántos tendría cada uno. No está de más mencionar que esta distribuidora, que no tiene servicio de streaming, se lo vendió a ADN al menos en Alemania, y de hecho cuando la serie se estrenó, en sus redes sociales le hicieron promoción al estreno en dicha plataforma, y si entramos a esta nos daremos cuenta de que tienen dos versiones que se emiten en Japón. El 29 de diciembre, High Dive anunciaba que ellos serían los encargados de transmitir la serie vía streaming. Cabe destacar que anunciaron que solo tendrían una versión de la serie en su servicio, la de ATX, y no mencionaron nada del lanzamiento en formatos caseros. Pero si vamos a un ejemplo anterior, tenemos que en su momento cuando anunciaron Red of Healer tampoco mencionaron nada de su lanzamiento en formatos caseros, y aún así lo tenían. Con este tipo de series y con Sentai ocurre algo en particular. A pesar de que sean conocidos por tomar series de Crunchyroll no le interesan, y en general tener un contenido un poco subido de tono, cuando se trata de lanzamientos en formatos caseros, ellos no lo hacen por su cuenta, lo hacen mediante otra marca. Con Red of Healer fue con Made in Japan, que le pertenece a otra marca, cosa que probablemente ocurra con esta serie.
Sin embargo, lo que más dudas genera es que si ponemos como dueño internacional a HIDIVE o Sentai, tenemos que estos no están emitiendo la versión de la serie censurada y no fue anunciada en su nota de lanzamiento. Y tampoco comentaron nada sobre los lanzamientos en formatos caseros. En España tenemos que la gente de Yonu Media también adquirió dos versiones de la serie. Yonu Play empezó a emitir la serie el 10 de enero, es decir, una semana después de que empezara emisión, mientras que en Alemania y Francia, dicha emisión sí empezó a la par de la versión japonesa. La apuesta más sensata para decir que tiene la licencia HIDIVE o Sentai es porque en sus buenos años, antes de que redujeran todas sus operaciones solo a lugares de habla inglesa, pues la plataforma se encargaba de adquirir los derechos internacionales de las series, aunque no tuvieran presencia real en muchos lugares, lo que los obligaba a que si querían aprovechar esas licencias o series, pues tuvieran que venderlas a otras distribuidoras específicas de algunos lugares, para poder sacarles más provecho a estas. Esto ya ocurrió por allá del 2022, cuando HIDIVE se había hecho con un line-up bastante fuerte, en donde como no tenían presencia en muchos lugares, pues varias distribuidoras se encargaron de comprarles las series, para poder ponerlas en su servicio. Así como ocurrió en Alemania con Peppermint Anime y su servicio Akiba Pass TV, donde habían comprado más o menos 11 series de HIDIVE, y de hecho siguieron negociando con ellos en tiempos más recientes, ya que también habían adquirido Shinoko. Solo que la adquisición de esta serie en particular y de otras que se quedaron bloqueadas en diferentes lugares por HIDIVE se dio justamente en el momento en el que ya habían anunciado que iban a dejar de operar en varios lugares. Pero si me lo preguntan, estas negociaciones se hicieron desde hace bastante tiempo, por lo que bien puede que en efecto, HIDIVE tenga las tres versiones de la serie, y de acuerdo con las necesidades de cada empresa, se encargue de venderlas. Después de todo, no es como que ADN y Yonu Play no hayan trabajado ya con Sentai antes. El otro escenario es prácticamente el mismo, solo que aquí el comité de producción es el que de acuerdo a las necesidades de cada empresa se encarga de venderles la versión que necesiten. El lado bueno es que en lugares como Latinoamérica, de manera tardía, pero finalmente la serie fue anunciada, al menos de manera indirecta, y es que Anime Monogatari mediante una imagen en sus redes sociales, pues dio una pista bastante obvia con respecto a esta adquisición. Parte del eslogan de esta plataforma es que trae las cosas sin censura, aunque bueno, con Isekai no Yu no pudo ser del todo así, porque solo venden la versión censurada, para servicios ajenos a Anime Festa. Por lo que tomando eso como referencia, yo esperaría que la versión que tuvieran entre manos sería la del canal ATX, la misma que tiene Sentai. Y es que tengo otra teoría con respecto a quién podría ser el dueño. Puede que en Europa y en América sean diferentes. Me explico. Normalmente en los acuerdos para las series, pues la TAM va empaquetada junto con Estados Unidos. Si ese fuera el caso, sería el motivo por el cual Onegai solo va a tener la versión que tiene HIDIVE y no la otra. Pero esta teoría medio se cae, porque a pesar de que Sentai las haya adquirido en paquete, pues los demás servicios no están obligados a comprarla así, por lo que me inclino a que en efecto, el dueño es Sentai. Hay algo que no había comentado, y es que para que un servicio querría una versión con censura. Bueno, pues hay algo que ADN y YonuPlay comparten, y es que tienen un modelo gratuito. Sí, uno que te permite ver contenido en transmisión simultánea sin costo, solo teniendo una cuenta, por lo que es ahí donde encaja la versión gratuita o la versión con censura. Ya que con este tipo de contenido, pues normalmente la versión con censura serviría como atractivo para poder pagar para ver una versión sin censura. Este modelo no lo tiene HIDIVE ni Anime Monogatari, por lo que la versión con censura ya no tendría cabida con ellos, a pesar de que HIDIVE la tuviera y Anime Monogatari pues pudiera comprarla. Por lo que tomando como base lo del modelo de negocios, tiene sentido que unas versiones hagan apariciones en otros servicios y no en algunos otros. Si el dueño de la licencia termina por ser la propia Sentai, esto significaría un buen paso para Latinoamérica, ya que Anime Monogatari pudo comprarles contenido, pero esto se verá dentro de varias semanas, debido a que a diferencia de Flowers, esta todavía no tiene anuncio oficial y también termina por estar condicionada por el asunto del doblaje, o al menos eso pienso. Un dato para terminar es que con Goshin Over Magical Girls, esta no fue licenciada en Italia, dejándola fuera de la ecuación, aunque bueno, de aquel lado sí pudieron adquirir Shaman King Flowers. Sea cual sea el caso, parece que el destino de estas series no terminó tan mal, solo que algunas tuvieron algunos tropiezos en el camino, aunque finalmente quedaron repartidas en varios territorios. No se puede decir lo mismo de series como Pon no Michi, pero bueno, a final de cuentas son muchos los factores que influyen para que un contenido pueda ser adquirido o quiera ser adquirido o no. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.